Los reversos de la fortuna, oh Cadi, son rápidos y penosos y van más allá de las posibles advertencias del hombre. Ay, hará menos de 15 días era yo el más feliz y el menos culpable de los mortales, sin pensamiento alguno de hacer daño a nadie. Estaba casado con Amina, la hija del mercader de joyas Abou, y la amaba tan profundamente como ella a su vez me amaba a mí. Y además preparábamos por aquel tiempo el nacimiento de nuestro primer hijo. Yo había heredado de mi padre una rica hacienda. Los pesares de la vida eran mera luz sobre mis hombros y tenía a todas luces todas las razones para contarme a mí mismo entre aquellos que Alá ha bendecido con un anticipo del paraíso en la tierra. Juzga entonces la excesiva naturaleza de mi desgracia cuando Amina murió en el momento de dar a luz. Desde ese momento, en el terrible extremo de mi lamento, fui como alguien privado de luz y conocimiento. Fui sordo a todos aquellos que desearon consolarme y ciego a sus amistosos servicios. Tras enterrar a Amina, mi pesar se tornó verdadera locura y vagué de noche hacia su tumba y me arrojé al suelo, postrándome ante la lápida recién escrita sobre la tierra que había sido removida ese mismo día. Mis sentidos me abandonaron y no supe cuánto tiempo había estado sobre el húmedo barro, mientras el haz de una luna decreciente se alzaba en el cielo. Entonces, en mi estupor y abandono, escuché una terrible voz que me impelió a levantarme del suelo en el que me hallaba tendido, y elevando un poco mi cabeza, vi un espantoso demonio de gigantesca frame y estatura, con ojos de fuego escarlata, bajo una frente tosca como una raíz embrollada, y colmillos que sobresalían de una cavernosa boca, y dientes negros como la tierra, más largos y afilados que los de la hiena. Y el demonio me dijo: soy un ghoul, y es mi oficio devorar los cuerpos de los muertos. He venido ahora a reclamar el cadáver que ha sido enterrado hoy bajo el suelo sobre el que yaces, de ese modo tan grosero. Vete, pues no he llantado desde ayer por la noche y estoy muy hambriento. Fue entonces a la vista de este demonio, ante el sonido de su terrorífica voz y ante el aún más terrorífico significado de sus palabras, que estuve a punto de desmayarme de terror sobre el frío barro. Pero me recuperé de algún modo y encarándome a él le dije: olvidad esta tumba, os lo imploro, pues la que yace enterrada en su interior es más querida para mí que cualquier otro mortal viviente, y no desearía que su hermoso cuerpo fuera el sustento de un sucio demonio como vos. En ese punto el ghoul se enfadó y pensé que podría hacerme algún daño físico, pero de nuevo me encaré hacia él, invocando a Dios con muchos solemnes juramentos de que le garantizaría algo comestible y le haría cualquier favor que estuviera en manos de un hombre a realizar si dejaba intacta la recién cavada tumba de Amina. Y el ghoul se apaciguó de alguna manera y dijo: si deseáis, de hecho, hacerme un cierto servicio, haré lo que habéis pedido. Y yo contesté: no hay servicio, sea cual sea su naturaleza, que no hiciera yo por vos, por esta causa, y os ruego que me digáis vuestros deseos. Y dijo entonces el ghoul: Esto es, que me traigáis cada noche durante 8 noches sucesivas el cuerpo de alguien a quien hayáis matado por vuestra propia mano. Haced esto y no devoraré ni desenterraré el cuerpo que yace enterrado allí abajo.
vampiro Arnold Paul. Un campesino de Medreiga, una aldea de Hungría, llamado Arnold Paul, fue aplastado por un carro cargado de heno. 30 días después de su muerte, 4 personas murieron súbitamente, de la misma forma que los que son atacados por vampiros. Se recordó entonces que Arnold Paul había relatado a menudo que en los alrededores de Kasova, en la frontera de Turquía, le había acosado un vampiro turco. Como sabía que las víctimas de los vampiros se convertían a su vez en vampiros después de la muerte, había encontrado el medio de curarse, comiendo tierra del vampiro y frotándose con su sangre. Se presumió que si este remedio había curado a Arnold Paul, no le había impedido convertirse en vampiro. En consecuencia, le desenterraron para asegurarse de ello, y aunque llevaba inhumado 40 días, encontraron que el cuerpo estaba sonrosado. Advirtieron que los cabellos, las uñas y la barba se habían renovado y que las venas estaban llenas de sangre fluida. El magistrado del lugar, en presencia del cual se realizó la exhumación y que era un hombre experto en vampirismo, ordenó hundir en el corazón del cadáver una estaca puntiaguda y atravesarle de lado a lado, lo que fue ejecutado enseguida. El vampiro lanzó gritos espantosos e hizo movimientos como si estuviera vivo, después de lo cual le cortaron la cabeza y le quemaron en una gran hoguera. A continuación hicieron sufrir el mismo tratamiento a las 4 personas a quienes Arnold había matado por temor de que se convirtieran también en vampiros. A pesar de todas estas precauciones, el vampiro reapareció al cabo de algunos años y en el espacio de 3 meses, 17 personas de distintas edades y sexo perecieron miserablemente, unas sin estar enfermas y las otras después de 2 o 3 días de abatimiento. Una joven llamada Stanoska, después de haberse acostado una noche en estado de perfecta salud, se despertó en medio de la noche, temblando, lanzando gritos horribles y diciendo que el joven Milo, muerto desde hacía 9 semanas, había estado a punto de estrangularla mientras dormía. Al día siguiente, Stanoska se sintió muy enferma y murió después de 3 días de padecimientos. Las sospechas recayeron sobre el joven muerto y se pensó que debía ser un vampiro. Le desenterraron, le reconocieron como tal y le ejecutaron en consecuencia. Los médicos y cirujanos del lugar investigaron cómo había podido renacer el vampiro al cabo de un tiempo tan considerable y después de mucho indagar, descubrieron que Arnold Paul, el primer vampiro, había atormentado no solo a las personas que habían muerto poco tiempo después que él, sino también a varias bestias cuya carne
había comido gente que moría poco después, y entre otra, el joven Milo. Reanudaron las ejecuciones y encontraron 17 vampiros, a quienes les atravesaron el corazón, les cortaron la cabeza, les quemaron y arrojaron sus cenizas al río. Estas medidas, desde luego, que acabaron con el vampirismo en Medreiga. Lady Agatha Tremont, la esposa de Sir John, había empezado, durante el primer año de su matrimonio, a ser víctima de ataques catalépticos. El tercer ataque, al parecer, había terminado en muerte, pues ella no revivió pasado el intervalo usual y, además, desarrolló todos los estigmas típicos del rigor mortis. El cuerpo de Lady Agatha fue, en consecuencia, llevado al panteón de la familia, que se hallaba excavado en una colina situada detrás de la mansión y que era casi fabuloso por su gran antigüedad y sus enormes dimensiones. Al día siguiente del entierro, Sir John, angustiado por una curiosa e insistente duda sobre lo terminante del dictamen médico, visitó nuevamente el panteón, llegando justo a tiempo para oír surgir un salvaje alarido de sus profundidades. Al entrar, encontró a Lady Agatha incorporada en su ataúd, que se hallaba abierto. La tapa, que había sido afirmada con clavos, yacía en el suelo de piedra y parecía imposible que hubiese podido ser arrancada por los esfuerzos de la frágil mujer. No obstante, no había otra explicación plausible, y ni aun la misma Lady Agatha era capaz de arrojar mucha más luz sobre las circunstancias de su extraña resurrección. Medio trastornada, delirante, en un estado de inenarrable horror que era fácilmente comprensible, narró un incoherente relato de su experiencia. No parecía poder recordar haber luchado para liberarse de su ataúd, pero se veía, en cambio, enormemente perturbada por recuerdos de un pálido y horrible rostro semi-humano que había discernido al despertar de su prolongado letargo de muerte en las tinieblas. Según ella, había sido la visión de ese rostro inclinado sobre ella en el ataúd abierto lo que le había hecho gritar tan espeluznantemente. El ser había desaparecido justo antes de la aproximación de Sir John, huyendo velozmente hacia las criptas interiores. Y ella apenas había podido formarse una idea de su aspecto general. Creía, sin embargo, que era muy alto y pálido y que había corrido en 4 patas como un animal, aun cuando sus miembros parecían humanos. Su relato fue interpretado como una suerte de sueño, o bien como el producto de un estado de delirio provocado por el terrible trauma de la singular experiencia que había borrado toda huella de la verdadera causa de su horror. Pero, aparentemente,
El recuerdo del espantoso rostro, del repulsivo aspecto de la figura, se volvió un motivo de obsesión permanente para ella, y se hizo evidente que estaba cargado de asociaciones de terror que desequilibraban de continuo su sistema nervioso. Nunca se recuperó de su enfermedad. Siguió viviendo en un deplorable estado físico y mental, y 9 meses más tarde falleció tras haber dado a luz un hijo. Estacas. El arroyo Man se perdía en los bosques al norte del estado de Nueva York. El Ford de Leverett cruzó el puente que conducía hasta allí mucho antes de que proliferaran los vehículos. Una petaca en el bolsillo y una sartén de hierro calzada en el cinturón. Desde el puente, el valle se abría a una extensión de pastos bajos, pero corriente abajo del arroyo. La tierra había dejado de ser cultivada y estaba llena de plantas silvestres y manzanos descuidados. Leverett pasó junto a la vieja instalación ferroviaria, abandonada en 1870, y vio un trozo de madera que se ramificaba en varias estacas. Pensó que originalmente debía decir prohibido el paso, pero el mensaje, si es que existió, estaba borrado. Su entrenado ojo de artista percibió, sin embargo, que los clavos eran nuevos. No le prestó más atención hasta que un poco más allá encontró otro, y otro, y otro más. ¿Cosas de niños?, se preguntó. No. La disposición de las estacas era demasiado sofisticada. Los ángulos, las distancias, el trabajo eran sumamente hábiles. Había además algo inquietante, algo más abajo, rodeadas por la maleza. Aquellas extrañas estructuras de madera estaban por todas partes. Estacas hechas con ramas de árboles y trozos de tablones clavados juntos. Leverett se olvidó de las truchas, rebuscó en sus bolsillos un pequeño cuaderno de notas y un lápiz y empezó a dibujar las estructuras más elaboradas. Quizá alguien pudiera explicarlas. Estaba aproximadamente a 2 millas del puente cuando llegó a las ruinas de una casa, una antigua granja colonial construida al estilo holandés, medio desmoronada y tragada por la maleza. Las estacas la abrazaban por completo e incluso la cubrían sobre el tejado, tan apretadas unas a las otras que casi parecían una telaraña. Maravillado, las dibujó mientras se acercaba cautelosamente a la casa abandonada. Su aspecto era francamente amenazador entre aquella desolación y aquella demente construcción de estacas. En ese punto, cualquiera en su sano juicio hubiese dado media vuelta, pero Leverett, en cambio, se sentía intrigado. La casa estaba vacía, solo había motas de polvo flotando en la luz del sol de la tarde, sobre hojas, cascotes y maderas podridas. Alguien había estado allí recientemente y había cubierto las paredes enmohecidas con la vertiginosa complejidad del diagrama de las estacas. Su lápiz voló sobre el cuaderno, comparando esquemas. Era el lugar donde se había diseñado toda esa locura. El oscuro hueco de una puerta se abría al sótano. También habría dibujos allí. ¿Y qué más? Se preguntó si era prudente bajar. El sótano estaba a oscuras, salvo por la poca luz que se colaba por las rendijas. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Pensó que podría encontrarse con un lunático, que podría ocurrirle cualquier cosa y que nadie nunca llegaría a saberlo. Empezó a bajar cuidadosamente la escalera. Era de piedra y por lo tanto sólida. Era traicionera debido al musgo y los escombros. Al llegar abajo se detuvo para que sus ojos se acostumbraran a las tinieblas húmedas. El sótano era demasiado grande para la casa. De hecho, quizás el sótano era anterior a la casa. Los grandes bloques de piedra de los muros le hicieron pensar en una fortaleza. El lugar parecía estar vacío, aunque sin luz no podía estar seguro de lo que ocultaban las sombras. Había rincones y zonas de las paredes de una sombra más oscura, como si se abriese a otros sitios. A su pesar, empezó a sentirse inquieto. Había algo más, un amplio bulto, parecido a una mesa en el centro del sótano, quizás de piedra. Se acercó, le llegaba hasta la cintura. Una losa de piedra burdamente labrada, sostenida por pilares también de piedra. Pasó su mano a lo largo de la losa. Parecía tener una ranura que la atravesaba a lo largo. Sus dedos encontraron una textura fría, blanda, unas correas enmohecidas. Pensó con desagrado. Entonces algo se cerró sobre su muñeca y clavó unas uñas heladas en su carne. Leverett gritó y tiró hacia atrás con frenética fuerza, pero sin éxito. El bulto comenzó a levantarse. Leverett gritó de nuevo, desesperado. Su mano libre aferró la sartén de hierro que llevaba sujeta al cinturón, soltándola con un tirón. Lo golpeó en lo que parecía ser una cabeza con toda su fuerza, hendiendo carne y rompiendo huesos. La cosa lo soltó. Vio una frente hendida, rezumando una sangre espesa, y unos ojos que brillaban con una horrible vida. Por fin acabó de liberarse y huyó, sacando fuerzas para correr sin descanso del recuerdo de los pasos que había oído subir torpemente la escalera del sótano detrás de él. Cuando Colin Leverett regresó a la ciudad, era un hombre cambiado. Había envejecido, sus ojos parecían extraviados. Con el tiempo sus amigos pudieron ver que su afición por lo macabro se había convertido en una morbosa obsesión. Los editores de revistas de terror para los que trabajaba empezaron a devolver sus dibujos por ser demasiado horrendos. Leverett intentaba suavizarlos, pero entonces los sentía insípidos. Los encargos dejaron de llegar. Nunca contó a nadie lo ocurrido en el arroyo Man, y cuando lo recordaba, trataba de convencerse de que a quien había herido era un vagabundo cuya forma se había distorsionado a causa del horror. Esta explicación le ayudaba a recuperar la cordura. Cuando se despertaba en medio de la noche, con el rostro de la cosa todavía observándolo desde sus pesadillas. Años después, recibió el encargo de un viejo amigo, que ahora era el editor de la Gothic House, una pequeña editorial especializada en libros fantásticos y sobrenaturales. Quería que ilustrara los 3 volúmenes en edición de lujo del maestro del género, Ken Allard.
muerto hacía unos años. Leverett aceptó al instante. Pasó horas enteras releyendo los relatos, tomando notas y haciendo bocetos. Su amigo le había pedido dibujos especialmente horribles para la edición. No estaba mal lo que le estaba saliendo, pero sentía que a los dibujos les faltaba algo de la siniestra maldad de la obra de Allard, que tanto le recordaba aquella tarde en el arroyo Man. Recuperó el viejo cuaderno de aquel entonces y empezó a incluir fragmentos de esos entramados de estacas, los rostros burlones de las criaturas degeneradas de Allard se hicieron más amenazantes. El editor le escribió una carta al finalizar el trabajo. ¿Qué son esas estacas que has metido por todas partes? Esas malditas cosas hacen que te estremezcas realmente. Leverett le contestó explicándole su experiencia en el bosque, sin mencionar nada de esa criatura que había aferrado su muñeca en el sótano. El editor le puso en contacto con un científico que estudiaba aquella zona por considerarse una de las que se había realizado magia negra en la época colonial. Este le habló de granjas abandonadas con un dolmen en sus cimientos, una especie de losa de granito con un profundo surco que era utilizada como altar para sacrificios. Al cabo de poco tiempo, cuando salía de la imprenta el segundo volumen, fue él quien le anunció la salvaje muerte del editor a manos de unos ladrones. No pasó mucho cuando un hombre delgado y elegante se presentó en su casa. Era el sobrino de Allard. Recientemente muerto su padre, había descubierto una obra inédita en el desván y quería saber su opinión sobre su autenticidad y sobre la posibilidad de editarla. Creía que eran historias especialmente horribles, acordes con los últimos años de vida de su tío. Leverett encontró en ellas referencias a estructuras megalíticas que, en cierto modo, se parecían a los diseños de las estacas. Acordaron que la obra se editaría y que Leverett la ilustraría. El sobrino de Allard mencionó explícitamente sus dibujos de estacas que tanto le habían gustado en la última obra de su tío. Revisaron los cuadernos y le pidió que incluyera todos los dibujos. El exceso de trabajo agravó la pesadilla recurrente. Se encontraba en un túnel de paredes de piedra por el que debía arrastrarse. Las piedras húmedas se apretaban contra su vientre. Tras varios pasadizos, llegaba al interior de una cámara subterránea, que a su vez se abría hacia otras madrigueras. Una gigantesca losa se encontraba en el centro, con una ranura a lo largo por la que bajaba un líquido espeso. Una figura desde las sombras aferraba su muñeca y Leverett se despertaba con el eco de sus propios gritos. Se levantaba entonces para seguir dibujando y reflejar algunos detalles de la pesadilla. Lo primero que hizo al acabar el último dibujo y recibir el cheque fue comprarse una caja de botellas de buen whisky e intentar recuperar el sueño. Volvía a entrar en aquel sótano al que llegaban toda clase de madrigueras de piedra. En la losa del medio esta vez había un hombre que se debatía furiosamente como si estuviese atado, mientras él le clavaba un cuchillo en el corazón. Al despertar se vio recubierto por una sustancia pegajosa. Leverett subió al coche y se dirigió a toda prisa a la casa del sobrino de Allard. Llegó casi al anochecer. Aquel tardó en responder sus frenéticas llamadas, pero se alegró de verlo porque, justamente, acababan de llegar los libros impresos. «Tenemos que destruirlos», le gritó Leverett. «Esos signos
Esas estacas pertenecen a un culto, tienen un significado oculto en sus rituales y el culto sigue vivo. Mataron a mi editor, están detrás de mí y te matarán para impedir que se publique el libro, le gritó horrorizado. Colin, eso suena disparatado, dijo el sobrino de Allard. Ven, te mostraré los libros, están en el sótano. Leverett dejó que su anfitrión lo condujera escalera abajo. El sótano era muy grande, revestido de piedra y seco. Los he colocado aquí para que la casa no se hundiera debido al peso. Mañana se enviarán a los distribuidores. Leverett abrió un ejemplar y contempló sus dibujos que habían conseguido retratar a esas grotescas criaturas. Las cámaras subterráneas, los altares teñidos de sangre y las enigmáticas estructuras de estacas. Son antiguos glifos, le dijo el sobrino de Allard. Inexplicables para la mente humana, fragmentos de un pentagrama de varias millas de ancho. Los estaba evocando nuestro Supremo cuando usted lo golpeó en la cabeza y perdimos esa parte esencial del diseño. Pero entonces descubrimos sus dibujos y luego sus notas. Ahora miles de nuevas mentes podrán leer las evocaciones y se unirán a nosotros en los lugares ocultos. Leverett se volvió para echar a correr, pero las figuras salían ya arrastrándose de las sombras del sótano y los túneles. Se puso a gritar mientras el sobrino de Allard también empezaba a arrastrarse, pero no podía despertar, únicamente echarse al suelo y seguirlo. Estacas. El Delomelanicón. El libro escrito por Lucifer. El Delomelanicón es un libro prohibido cuyo autor, tan apócrifo como sus páginas, es nada menos que el príncipe de las tinieblas, es decir, Lucifer. El título del libro significa sobre la convocatoria de la oscuridad. La leyenda del Delomelanicón asegura que Lucifer, luego de su derrota contra los ángeles en las guerras celestiales y su posterior expulsión del cielo, cayó en algún paraje remoto de la tierra, donde aguardó la llegada de su primer creyente. No estaba solo. Por cierto, otros derrotados, luego conocidos como demonios, lo acompañaban, entre ellos su hermana Aradia. Los mitos bíblicos sitúan la lucha entre Lucifer y Miguel, enviado por Dios en algún momento previo a la creación del mundo. Analistas audaces afirman que esto es una contradicción, ya que para ser exiliado y caer en la tierra es necesario que la tierra exista, de modo que su caída debió tener lugar en algún instante posterior a la creación del universo.
otros, menos impresionables por las contradicciones bíblicas, señalan que la caída es en realidad simbólica y que el descenso de Lucifer al mundo es una metáfora para la pérdida de su dignidad angélica y el paso repentino al mundo material, donde sería conocido como Satán. Cualquiera sea el caso, la mayoría, salvo el paraíso perdido de Milton, coinciden en afirmar que Lucifer se mantuvo activo tras su derrota. Envió a sus lacayos a tentar a Eva con el árbol del conocimiento y a Adán con Lilith, estrategias que, por cierto, resultaron exitosas. Luego vino un periodo de inactividad donde Lucifer conoció las páginas del Delomelanicon. Se cree que el Delomelanicon es apenas un reflejo, un eco desmejorado de aquel primer libro escrito por Lucifer. El segundo habría sido el Codex Gigas, acaso perdido en las fauces del tiempo. En resumen, se trata de un grimorio que describe el culto y los rituales que pretendía recibir el príncipe de las tinieblas, así como la fórmula de realizar un pacto con el diablo, entre otras cuestiones más o menos escalofriantes. Para otros, el Delomelanicon es un recetario de hechizos de magia negra, más afín al boticario indiscreto que al estudioso de la nigromancia. En todo caso, el libro se encuentra entre los más extraños que se hayan escrito, o probablemente entre los que jamás se escribieron. Lo cierto es que el Delomelanicon, al igual que el Necronomicon, no necesita ser real en términos objetivos para existir en el plano metafísico. Las ficciones, y más específicamente los libros apócrifos, muchas veces sirven para darle un contexto a otras lecturas menos inocentes. Debido a la naturaleza evasiva del Delomelanicon, nos limitamos a una curiosa versión de las 9 puertas del reino de las sombras, según lo menciona Arturo Pérez Reverte en la novela El Club Dumas. Las 9 puertas fue escrito por un tal Aristide Torquia, que a su vez recibió esos conocimientos arcanos del mismísimo Lucifer. En este sentido, podemos pensarlo como un vástago del Delomelanicon.
Aunque no había escuchado nada, sabía que algo, estaba en la habitación, avanzando silenciosamente sobre nosotros, desde la puerta detrás de mí. Con un esfuerzo desesperado, luché contra el terror envolvente que me había sujetado y volví la cabeza, avanzando lentamente hacia mí a través de la habitación. En el brillo intermitente del fuego que se apagaba, estaba la mujer que me había hablado en la puerta. Pero qué terrible, qué horrible cambio. La larga capa ondulaba, revelando un vestido blanco, la cara sombreada, antes por la capucha oscura, exhibió una extraña y brillante cualidad pálida que no parecía humana. Los labios, rojos como la sangre, se separaron en una sonrisa burlona. Sus dedos eran como las garras de un ave de rapiña. Y los ojos, no podía quitármelos de encima, me fascinaron, como los ojos de una serpiente, de manera tal que no podía moverme ni hablar. Me quedé inerte, paralizado y frío. Bienvenido a Archenfels, dijo ella, sonriendo burlonamente. Archenfels, el castillo de los vampiros. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi cerebro estaba despejado mientras buscaba frenéticamente una explicación. Archenfels, había dicho Arescu, estaba al oeste de la ciudad, es decir, que habíamos ido al este. Imposible. Sin embargo, mientras miraba fijamente a los ojos crueles y entrecerrados de la criatura de boca escarlata, cuyos afilados dientes brillaban blancos a la luz parpadeante del fuego, supe que efectivamente había cosas más terribles en el mundo de lo que el hombre se atreve a soñar. Quizá entendimos mal las indicaciones. Evidentemente perdimos nuestro sentido de la orientación, simple de entender. Ahora, cuando era demasiado tarde. Frenéticamente luché para romper el agarre de esos ojos. El sudor brotaba de cada poro. Sin embargo, permanecí inerte como un tronco. No era capaz de levantar ni un solo dedo. Tampoco podía, por el esfuerzo más desesperado, quitar mi mirada de la suya. Si pudiera hacer eso, el hechizo se disolvería. Podría atacarla y tal vez salvar nuestras vidas. Pero ¿puede el gorrión apartar la mirada de los ojos brillantes de la serpiente que se desliza hacia él? Todo este tiempo, Arescu yacía durmiendo en silencio, como un bebé, un brazo sobre su corazón, el otro tirado sobre la colcha. Su respiración lenta e irregular era el único sonido en la habitación. Un fuerte olor a cementerio, a tierra húmeda y descomposición me sofocó cuando la criatura se acercó todavía más. Pasó junto a mí, pero siempre mirándome, sin quitarme esos terribles ojos de los míos. Se arrodilló junto a Arescu y, recogiendo su forma dormida en sus brazos, descubrió sus dientes brillantes. Todavía encadenado por esa mirada inquebrantable, pensé en la repugnancia ciega de un tigre agazapado sobre su presa, mirando celosamente. Perturbado en el sueño profundo de la juventud, Arescu abrió los ojos. Por un instante la miró, inexpresivo y sin comprender, como en una pesadilla. Luego, sobre su hermoso rostro joven, apareció una expresión de horror que veré en mis sueños hasta el último día. Debajo de la ventana, el perro aulló desesperadamente. Creo que el muchacho murió de inmediato por el shock. Espero que lo haya hecho, porque cuando me di cuenta de lo terrible,
que estaba a punto de ocurrir, algo que ni siquiera puedo expresar con palabras. Sentí que yo también estaba muriendo. Después de lo que pareció una eternidad de lucha, sumergido en la oscuridad, recuperé el sentido, consciente de la confusión de una forma blanca que se deslizaba por la puerta. Débil y mareado me senté. El cuarto estaba quieto. El fuego se había reducido a unas pocas brasas. Incluso el viento había muerto y yo, gracias a Dios, ya no estaba bajo el control de esa mirada nefasta. Arrebatando la linterna que estaba a mi lado, volví su haz sobre la joven figura arrugada junto al hogar. La terrible palidez sobrenatural de la cara juvenil de Arescu, el gris espeluznante y agotado, fueron suficiente para que comenzara de nuevo a temblar. Pero una ira hirviente se apoderó de mí. ¿A dónde se había ido la criatura asquerosa? Era imperioso encontrar a otros de su especie y decirles que un hombre vivo sobrevivió en el maldito castillo. El muerto viviente. Había descansado durante todo el día, mientras abajo, en la villa, tronaban las armas. Entonces, cuando comenzaban a cernirse las sombras oblicuas de la noche y los ecos del combate se atenuaban hasta casi desaparecer, supo que había llegado la hora. El avance americano concluyó con el cruce del río. Los ocupantes tendrían que retirarse y él seguiría a salvo. En las ruinas del castillo que se alzaba sobre la villa, en la colina rodeada de bosque, el conde Barsac salió de la cripta. El conde era alto y delgado, cadavéricamente delgado, apropiadamente delgado. Su cara y sus manos tenían la palidez de la cera. Su cabello era negro, pero no tanto como sus ojos y las cuencas que lo rodeaban. Su capa era también negra, y solo el rojo de sus labios ponía un toque de color en su figura cuando esbozaba una sonrisa. Ahora sonreía precisamente porque había llegado el crepúsculo, la hora de iniciar su juego. El nombre de ese juego era Muerte. Juego que el conde había practicado en numerosas ocasiones. Había actuado en el Gran Guignol de París bajo el nombre de Eric Caron, obteniendo cierta reputación por sus interpretaciones de papeles bizarros. Cuando estalló la guerra, vio llegada la gran oportunidad de poner en práctica su juego favorito. Desde mucho antes de que los alemanes tomaran París, había trabajado en ello, también en las sombras, para deleitarse en la interpretación de sus papeles. Como actor, era impagable. Se disponía a representar su último papel, pero no en el escenario, sino en la vida real. Un papel sin el artificio de las luces, sino en la más cierta oscuridad, para convertir en realidad el sueño del actor. Ya tenía dónde llevarlo a cabo. Es muy sencillo, había dicho a sus superiores alemanes. El castillo de Barsac está deshabitado desde la Revolución y los campesinos de la región apenas se atreven a acercarse siquiera de día. Por esa leyenda, óiganlo bien, según la cual el último conde de Barsac era un vampiro. Así que todo estaba previsto. Habían instalado el transmisor de onda corta
en la cripta del castillo en ruinas, atendido por 3 operadores. El conde Marsac, al mando real de las operaciones que allí se verificaban, era su ángel guardián, o más bien, su demonio guardián. Hay un cementerio en las faldas de la colina, les dijo, un lugar para el descanso eterno de estas pobres gentes. En ese cementerio hay una cripta en la que reposan los restos de los antiguos Marsac. Debemos abrir la cripta, abrir igualmente el ataúd del último conde y mostrar a esas gentes ignorantes que está vacío. Así nos aseguraremos de que ninguno de ellos se atreva a acercarse ni al cementerio ni al castillo, pues eso probará que la leyenda es cierta. Creerán que el conde Marsac es un vampiro y vaga por ahí una vez más. ¿Y qué ocurrirá si son escépticos, si hay entre ellos alguien que no crea en esas cosas? Le preguntaron. Tuvo rápido la respuesta. Lo creerán firmemente. Yo soy el conde Marsac y saldré a demostrárselo. Después de que lo vieran maquillado y con su capa, como dispuesto a salir a la escena, no tuvo más preguntas. El papel era suyo y estaba dispuesto a representarlo bien. El conde asentía complacido de sí mismo mientras subía las escaleras del castillo, en cuya techumbre las telarañas velaban el radiante fulgor de la luna. Pero estaba a punto de bajarse el telón. Si el avance americano barría las defensas de la villa que se extendían bajo el castillo, habría que rendirse a la evidencia y buscar una nueva salida. Todo tenía que estar previsto, bien organizado. Durante la retirada alemana se les habían encontrado otros usos al cementerio. Las obras de arte robadas por el mariscal Göring hallaron allí buen refugio, sobre todo con la cripta. Un camión aguardaba en el castillo para trasladarlas. Los 3 operadores del transmisor de onda corta se encargarían también de cargar los objetos de arte en el camión cuando llegara el momento de huir a la carrera, bajando hasta las faldas de la colina donde estaba el cementerio. Cuando el conde llegó allí, todo había sido perfectamente embalado. Los operarios tenían uniformes americanos robados y tarjetas de identificación falsificadas. Con todo lo cual, esperaban atravesar las líneas del enemigo junto al río y reunirse con las tropas alemanas en retirada en un lugar previamente convenido. Nada podía dejarse a la improvisación. Cuando el conde algún día escribiera sus memorias, pero no era el caso pensar en ello ahora. El conde alzó la vista para mirar a través de uno de los agujeros que presentaba la techumbre. La luna era llena, había que salir. Detestaba hacerlo de aquella manera, donde otros no veían más que polvo y telarañas. Él veía un escenario, el lugar donde llevar a cabo sus más grandes interpretaciones. Hacer el papel de vampiro no le había convertido en un adicto a la sangre, si bien, como actor, disfrutaba profundamente del sabor del éxito. Y aquí triunfaba. La despedida es un dulce dolor. Eso lo escribió Shakespeare. Escribió sobre fantasmas, sobre brujas, sobre apariciones sangrientas. Shakespeare sabía que su público, una masa estúpida, creía en esas cosas, igual que aún se cree hoy en todo ello. Un gran actor sabe cómo hacer que su público crea su papel. El conde iba a través de la penumbra hacia las puertas del castillo. Veía ya el sendero flanqueado por los grandes árboles, que parecían saludarle con una leve inclinación. Había sido allí, entre los árboles, donde había abordado a Raymond por la noche.
unas semanas atrás. Raymond era su espectador favorito, un hombre respetable, de blanca cabellera, inteligente, el alcalde de la villa de Barsac. Pero nada de eso lo adornó aquella noche cuando se le apareció el conde, pues gritó, aterrorizado como una mujer, y salió corriendo. Probablemente Raymond andaba por allí espiando, pero se olvidó de todo cuando el conde le salió al paso entre los árboles. El alcalde era uno de los que había dado pábulo a los rumores según los cuales el conde había vuelto a las andanas. Junto a Claudette, el estúpido molinero había organizado una banda de asalto al cementerio para profanar la tumba de Barsac. Vaya susto el suyo cuando descubrieron que el ataúd del conde estaba vacío. En el ataúd no había más que polvo, pero nada más supieron. No supieron tampoco qué le había sucedido a Suzanne. El conde iba ahora por la orilla del arroyo. Aquí, otra noche, se encontró con la muchacha, la hija de Raymond, que amaba al joven Antoine. Antoine se había librado del alistamiento en el ejército a causa de la invalidez de una de sus piernas, pero no obstante corrió como un gamo en cuanto vio al conde embozado en su capa. Suzanne, para su desgracia, no pudo seguirle a igual velocidad. Su cuerpo quedó enterrado en el bosque, bajo un montón de piedras, sin que pudieran descubrirlo. Fue un incidente lamentable y doloroso. Aquello, a fin de cuentas, sirvió para que todos en el pueblo cobraran conciencia de lo que ocurría. El tonto y el supersticioso Raymond estaba ya plenamente convencido de que el vampiro andaba suelto. Él mismo había visto la desalmada criatura. Él mismo, al igual que quienes lo acompañaron, vio su ataúd vacío y hasta su propia hija había desaparecido. Como no la encontró ni en el cementerio ni en el bosque, espiaba en los alrededores del castillo. Pobre Raymond. Nunca más volvería a ser alcalde de su villa, pues poco después quedaba reducida a cenizas por un bombardeo. Echó la culpa, como un pobre hombre destrozado y con la razón perdida, al muerto viviente. El conde sonreía al recordar todo aquello, mientras caminaba, aleteaba su capa por la brisa, proyectando sobre el suelo la sombra de un gran murciélago. Ya veía el cementerio, ya veía las tumbas que bajo la luz de la luna parecían los dedos podridos de un leproso moviéndose. Dejó de sonreír. No le gustaba tener esos pensamientos. Quizá radique el mayor tributo que se pueda rendir a su talento de actor, en que tenía una exquisita aversión hacia la muerte, hacia la oscuridad, hacia la confusión que auspician las sombras de la noche. Odiaba además la mera visión de la sangre y su larga permanencia en el ataúd. Tanto tiempo encerrado en la cripta le había provocado claustrofobia, pero se le había presentado la ocasión de representar un gran papel y por suerte estaba a punto de concluir tan extraordinaria interpretación. Quería representarse como hombre una vez más y olvidar esa criatura maldita de su creación. A medida que se aproximaba a la cripta, vio el camión aparcado entre las sombras. La entrada a la cripta estaba abierta, pero no se escuchaba ruido alguno. Eso significaba que sus compañeros habían concluido la tarea encargada de subir al camión las obras de arte y ya estaban prestos a partir. El conde se dirigió hacia el camión estacionado entre las sombras y entonces sintió el cañón de un arma de fuego en su espalda. No se movió. De inmediato reconoció a quienes le rodeaban: Antoine, Claudette, Raymond y una docena más de campesinos de la villa, armados, que lo miraban a la vez con rabia y temor, sin dejar de apuntarle qué pretendían hacerle. Un cabo americano se interpuso entre el conde y los campesinos. Ahí tenía la respuesta a su pregunta.
El cabo americano y un soldado que lo acompañaba le apuntaban también con sus fusiles. Eran los responsables de la operación. No había visto el conde aún los cadáveres de los 3 operadores de onda corta alemanes que estaban en el camión. Los campesinos le habían sorprendido mientras trabajaban, abriendo fuego contra ellos. El cabo y el soldado comenzaron a interrogarle. El conde entendía bien el idioma, pero no lo hablaba tanto como para poder responder. ¿Quién eres? Estaban a tus órdenes esos alemanes. ¿A dónde pretendías ir con el camión? El conde sonrió y movió la cabeza negando. Poco después dejaban de preguntarle lo mismo, como había supuesto el conde que harían. «Vámonos», dijo el cabo al soldado. El soldado asintió, se puso al volante del camión y encendió el motor. El cabo se disponía a subir también al camión, cuando se volvió para dirigirse a Raymond. «Tenemos que ir con esto a la otra orilla del río. Seguid vigilando a este tipo. Enviaremos en 1 hora a varios hombres para que se lo lleven». Raymond asintió. El camión se perdía poco después en la oscuridad. La luna se ocultó tras las nubes y la oscuridad fue absoluta. El conde sonrió complacido mientras observaba a quienes lo custodiaban. Una pandilla de imbéciles presuntuosos, ignorantes y cobardes, pero iban armados. No tenía modo de escapar. Lo miraban con odio y murmuraban. «Llevémosle a la cripta», dijo Raymond. Fue prontamente obedecido por los otros, que empujaban al conde con sus horcas para aventar el heno. Y fue entonces cuando el conde acertó a ver un rayo de esperanza. A pesar de la rabia con que lo miraban, lo empujaban sin aproximarse mucho a él, por miedo. Y cuando les miraba la cara, bajaban los ojos. Lo llevaban a la cripta precisamente porque lo temían. Los americanos se habían ido y los campesinos estaban desamparados, temerosos de sus posibles poderes sobrenaturales. A pesar de todo, era a sus ojos un vampiro. Seguramente temían que pudiera convertirse de golpe en un murciélago y escapárseles volando. Así que trataban de meterlo a toda prisa en la cripta, a la espera de la llegada de la patrulla americana. El conde, crecido ante el temor de los campesinos, mostró su más siniestra sonrisa y rechinó los dientes. Los otros dieron un paso atrás mientras se dirigía a la entrada de la cripta. Entonces se volvió pronto, abriendo su capa. Fue un gesto instintivo, el más propio para el papel que representaba, que naturalmente obtuvo de los campesinos la respuesta que esperaba. Se aterrorizaron. El viejo Raymond se santiguó. Aquello fue mejor que un aplauso. En la oscuridad de la cripta, el conde se permitió un descanso. Lamentaba no haber hallado la oportunidad de escaparse, como se le había pasado por la cabeza hacerlo, pues aquellos hombres, aún asustados, no huyeron al abrir su capa. Pero por suerte estaban en guerra. Muy pronto sería conducido al cuartel general de los americanos, donde lo interrogarían. Desde luego que no sería algo precisamente grato, pero todo se solucionaría con unos pocos meses interno en un campo de prisioneros. Y además, seguro que los americanos sabían apreciar sus grandes dotes interpretativas. La cripta musgosa estaba oscura. El conde se movía por allí, ciertamente cansado. Sus rodillas tropezaron con su ataúd. Se le cayó la capa que llevaba anudada al cuello. Tenía ganas de salir de allí de una vez, de abandonar para siempre el papel de vampiro, un papel que había interpretado muy bien, pero del que ya estaba harto. Le llegó desde el exterior un ruido identificable, a medias un murmullo y a medias cualquier otra cosa, quizás unas astillas. El conde se dirigió a la puerta para pegar la oreja en ella y tratar de oír,
pero pronto volvió a hacerse el silencio. ¿Qué harían aquellos imbéciles ahí fuera? Deseaba que los americanos llegasen cuanto antes. Además, comenzaba a sentir calor. ¿A qué se debía aquel silencio que siguió al ruido que no supo identificar? Quizás habían largado. Sí, eso era. Los americanos les habían ordenado que lo vigilasen, pero muertos de miedo se habían largado. Realmente lo creían, un vampiro. El viejo Raymond era quien más convencido estaba de eso, así que habían huido. Era libre, ya podía escaparse. El conde abrió la puerta de la cripta. Vio ante él al viejo Raymond y a los otros, que parecían esperarle. El viejo Raymond dio un paso al frente. Tenía algo en una mano. El conde lo reconoció al instante, de ahí aquel ruido como de astillas que había escuchado. Era una larga estaca de madera muy afilada. Entonces abrió la boca para gritar, para decirles que todo había sido una broma, que él no era un vampiro, que eran un atajo de imbéciles supersticiosos. Pero antes de que pudiera decir nada, lo empujaron violentamente al interior de la cripta, metiéndole después aún más violentamente en el ataúd para sujetarle de manos y pies, mientras Raymond ponía la bien afilada punta de la estaca en su pecho a la altura del corazón. En realidad, solo cuando la estaca comenzó a clavarse en él, interpretó debidamente el papel de vampiro. Un hombre grave, que parecía inteligente, con ropa discreta y barba gris, me hizo pasar a la habitación del ático y me habló en estos términos. Sí, aquí vivió él, pero le aconsejo que no tome nada. Su curiosidad lo vuelve irresponsable. Nosotros jamás hemos subido aquí de noche, y si lo conservamos todo tal cual está, es solo por su testamento. Ya sabe lo que hizo. Esa abominable sociedad se hizo cargo de todo al final, y no sabemos dónde está enterrado. Espero que no se quede aquí hasta el anochecer. Le ruego que no toque lo que hay en la mesa. Eso que parece una caja de fósforos. No sabemos qué es, pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo. Incluso evitamos mirarlo demasiado fijamente. Poco después, el hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente amueblada, pero tenía una elegancia que indicaba que no era el tugurio de un plebeyo. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología, y otra librería con tratados de magia, de Paracelso, Alberto Magno, Tritemius, Hermes Trismegisto, Borellus y demás, en extraños caracteres cuyos títulos no fui capaz de descifrar. Los muebles eran muy sencillos. Había una puerta, pero daba acceso tan solo a un armario empotrado. La única salida era la abertura del suelo, hasta la que llegaba la escalera tosca y empinada. Las ventanas eran de ojo de buey y las vigas de negro roble revelaban una increíble antigüedad. Evidentemente, esta casa pertenecía a la vieja Europa. Me parecía saber dónde me encontraba, aunque no puedo recordar lo que entonces sabía. Desde luego, la ciudad no era Londres. Mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar. El objeto de la mesa me fascinó totalmente. Creo que sabía manejarlo, aunque saqué una linterna eléctrica, o algo que parecía una linterna, del bolsillo, y comprobé nervioso sus destellos. La luz no era blanca, sino violeta, y el haz que proyectaba era menos un rayo de luz que una especie de bombardeo radiactivo.
estaba oscureciendo y los antiguos tejados y chimeneas afuera parecían muy extraños. Tras los cristales de las ventanas de ojo de buey, finalmente, haciendo acopio de valor, apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz violeta. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas violetas que a un haz continuo de luz. Al chocar dichas partículas con la vítrea superficie del extraño objeto, parecieron producir una crepitación, como el chisporroteo de un tubo vacío al ser atravesado por una lluvia de chispas. La oscura superficie adquirió una incandescencia rojiza y una forma vaga y blancuzca pareció tomar forma en su centro. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la habitación y me guardé el proyector de rayos en el bolsillo. Pero el recién llegado no habló, ni oí ningún ruido durante los momentos que siguieron. Todo era una vaga pantomima, como vista desde inmensa distancia, a través de una neblina, aunque por otra parte, el recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación aparecían grandes y próximos, como si estuviesen a la vez lejos y cerca, obedeciendo a alguna geometría anormal. El recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatura media, vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos 30 años y tenía la tez cetrina, olivácea y un rostro agradable, pero su frente era normalmente alta. Su cabello negro estaba bien cortado y pulcramente peinado y su barba afeitada, si bien le azuleaba en mentón debido al pelo crecido. Usaba gafas sin montura, con arcos de acero. Su figura y las facciones de la mitad inferior de la cara eran como los de los clérigos que yo había visto, pero su frente era asombrosamente alta y tenía una expresión más hosca e inteligente, a la vez que más sutil y secretamente perversa. En ese momento acababa de encender una lámpara de aceite. Parecía nervioso y antes de que yo me diese cuenta había empezado a arrojar los libros de magia a una chimenea que había junto a una ventana de la habitación, donde la pared se inclinaba pronunciadamente y en la que no había reparado yo hasta entonces. Las llamas consumían los volúmenes con avidez, saltando en raros colores y desprendiendo un olor increíblemente nauseabundo, mientras las páginas de misteriosos jeroglíficos y las carcomidas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador. De repente observé que había otras personas en la estancia, hombres con aspecto grave y vestidos de clérigo, entre los que había uno que llevaba corbatín y calzones de obispo. Aunque no conseguía oír nada, me di cuenta de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los llegados. Parecía que lo odiaba y le temían al mismo tiempo, y que tales sentimientos eran recíprocos. Su rostro mantenía una expresión severa, pero observé que al tratar de agarrar el respaldo de una silla, le temblaba la mano derecha. El obispo le señaló la estantería vacía y la chimenea, donde las llamas se habían apagado en medio de un montón de residuos carbonizados e informes. Preso al parecer de especial disgusto, el primero de los recién llegados esbozó entonces una sonrisa forzada y extendió la mano izquierda hacia el pequeño objeto de la mesa. Todos parecieron sobresaltarse. El cortejo de clérigos comenzó a desfilar por la empinada escalera a través de la trampa del suelo, al tiempo que se volvían y hacían gestos amenazadores al desaparecer. El obispo fue el último en abandonar la habitación. El que había llegado primero fue a un armario del fondo y sacó un rollo de cuerda. Subió a una silla, ató un extremo a un gancho que colgaba de la gran viga central de negro roble y empezó a hacer un nudo corredizo en el otro extremo. Comprendiendo que se iba a ahorcar, corrí con la idea de disuadirlo,
o salvarlo. Entonces suspendió los preparativos y miró con una especie de triunfo que me desconcertó y me llenó de inquietud. Descendió lentamente de la silla y empezó a avanzar hacia mí con una sonrisa claramente lúgubre en su rostro oscuro de delgados labios. Sentí que me encontraba en un peligro mortal y saqué el extraño proyector de rayos como arma de defensa. No sé por qué pensaba que me sería de ayuda. Se lo enfoqué de lleno a la cara y vi inflamarse sus facciones cetrinas con una luz violeta primero y luego rosada. Su expresión de exultación lobuna empezó a dejar paso a otra de profundo temor, aunque no llegó a borrársele enteramente. Se detuvo en seco y agitando los brazos violentamente en el aire, empezó a retroceder tambaleando. Vi que se acercaba a la abertura del suelo y grité para prevenirlo, pero no me oyó. Un instante después, trastabilló hacia atrás, cayó por la abertura y desapareció de mi vista. Me costó avanzar hasta la trampilla de la escalera, pero al llegar descubrí que no había ningún cuerpo aplastado en el piso de abajo. En vez de eso, me llegó el rumor de gentes que subían con linternas. Había roto el momento de silencio fantasmal y otra vez oía ruidos y veía figuras normalmente tridimensionales. Era evidente que algo había traído a la multitud a ese lugar. Se había producido algún ruido que yo no había oído. A continuación, los dos hombres, simples vecinos del pueblo al parecer, que iban a la cabeza me vieron de lejos y se quedaron paralizados. Uno de ellos gritó de forma atronadora: ¡Ja! ¿Con qué eres tú? ¡Otra vez! Entonces dieron media vuelta y huyeron frenéticamente, todos menos uno. Cuando la multitud hubo desaparecido, vi al hombre grave de barba gris que me había traído a este lugar de pie, solo con una linterna. Me miraba boquiabierto, fascinado, pero no con temor. Luego empezó a subir la escalera y se reunió conmigo en el ático. Dijo: así que no ha dejado eso en paz. Lo siento, sé lo que ha pasado. Ya ocurrió en otra ocasión. Pero el hombre se asustó y se pegó un tiro. No debía haberle hecho volver. Usted sabe qué es lo que él quiere, pero no debe asustarse, como se asustó el otro. Le ha sucedido algo muy extraño y terrible, aunque no hasta el extremo de dañarle la mente y la personalidad. Si conserva la sangre fría y acepta la necesidad de efectuar ciertos reajustes radicales en su vida, podrá seguir gozando de la existencia y de los frutos de su saber. Pero no puede vivir aquí y no creo que desee regresar a Londres. Mi consejo es que se vaya a Estados Unidos. No debe volver a tocar ese objeto. Ahora ya nada puede ser como antes. El hacer o invocar cualquier cosa no serviría sino para empeorar la situación. No ha salido usted tan mal parado como habría podido ocurrir, pero tiene que marcharse de aquí inmediatamente y establecerse en otra parte. Puede dar gracias al cielo de que no haya sido más grave. Se lo explicaré con la mayor franqueza posible. Se ha operado cierto cambio en su aspecto personal. Es algo que él siempre provoca, pero en un país nuevo usted puede acostumbrarse a ese cambio. Allí, en el otro extremo de la habitación, hay un espejo. Se lo traeré. Va a sufrir una fuerte impresión, aunque no será nada repulsivo. Me eché a temblar, dominado por un miedo mortal. El hombre barbado casi tuvo que sostenerme mientras me acompañaba con una débil lámpara, es decir, la que antes estaba sobre la mesa, que él había traído en la mano. Y lo que vi en el espejo fue esto: un hombre flaco, de estatura media y vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana, de unos 30 años y con unos lentes sin montura y aros de acero, cuyos cristales brillaban junto a su frente cetrina, olivácea, anormalmente alta. Era el individuo silencioso que había llegado primero y había quemado los libros. Durante el resto de mi vida, físicamente, yo iba a ser ese hombre.
sobre la tierra. Como vampiro enviado, tu cadáver del sepulcro será exiliado. Entonces, lívido, vagarás por el que fuera tu hogar, y la sangre de los tuyos has de arrancar. Allí, de tu hija, hermana y esposa, a medianoche, la fuente de la vida secarás. Aunque abomines aquel banquete, debes forzosamente nutrir tu lívido cadáver andante. Tus víctimas, antes de expirar en el demonio, a su señor verán, maldiciéndote, maldiciéndose. Tus flores, marchitándose, están en el tallo. Pero una que por tu crimen debe caer, la más joven entre todas, la más amada, llamándote padre, te bendecirá. Esta palabra envolverá en llamas tu corazón, pero debes concluir tu obra y observar en sus mejillas el último color, de sus ojos el destello final, y su vidriosa mirada debes ver helarse sobre el azul sin vida. Con impías manos desharás luego las trenzas de su dorado cabello, que fueron bucles por ti acariciados y con promesas de tierno amor despeinados. Pero ahora tú lo arrebatas, monumento a tu agonía. Con tu propia sangre y mejor sangre chorrearán tus rechinantes dientes y macilentos labios. Luego a tu lóbrega tumba caminarás. Ve y con demonios y espíritus delira hasta que de horror estremecidos huyan de un espectro más abominable que ellos. La casa abandonada. Cada noche de Halloween, mi tío nos contaba una historia de casas abandonadas, donde los espectros se aparecían y algo terrible le sucedía a alguno de los protagonistas. El pasado año refirió un escalofriante relato sobre una casa abandonada que se encontraba a unos pocos kilómetros. Concretamente persistía erguida en el denso y profundo bosque que rodeaba nuestro pueblo. Quedé un poco desconcertado cuando terminó su narración y observé su cari acontecido semblante. Había empalidecido describiendo el escabroso final. Contaba la historia con vehemencia y de una manera sentida, acongojado en algunos momentos y aterrado en otros, como si realmente aquel suceso de aterradoras apariciones lo hubiese vivido él mismo. Recuerdo que acabó con una frase que supuestamente farfullaba uno de los espectros. Solo cuando hayan transcurrido 5 lustros podrá liberarse y escapar de la casa abandonada. Uno de los 5 niños que se adentraron en la casa desapareció y nunca fue encontrado. Esa siniestra voz aludía a este niño. Todos los años mi tío venía a cenar y nos acompañaba por las calles disfrutando como el que más de la fiesta de Halloween. Son las 11:30 de la noche y aún esperamos su llegada y ni siquiera ha avisado de su ausencia. Mi padre está preocupado
Teme que haya podido sufrir una avería en el coche, o peor, un accidente en la sinuosa carretera que atraviesa el bosque. No sé por qué, pero tengo una corazonada y voy más allá de los supuestos de mi padre, pues aquella historia y el recuerdo de su rostro desencajado al término de esta quedó grabado en mi mente. Creo que mi tío ha ido a la casa abandonada del bosque. Mi padre cogió las llaves de su automóvil, dispuesto a ir en búsqueda de su hermano. Yo insistí en acompañarle y sorprendentemente no se opuso. Cuando llegamos a la carretera del bosque, a mitad de camino, vimos su auto estacionado en el arcén, y cuando volvimos la mirada al horizonte, contemplamos un esplendoroso resplandor en el cielo que no cesaba. La base de esta desmedida iluminación se encontraba en las entrañas del bosque. Mi padre cogió su linterna y nos adentramos en la negra espesura. Profundizamos torpemente entre arbustos y ramas caídas, unos 100 metros hasta llegar a la casa. Sin duda para mí, se trataba de la casa abandonada del relato de mi tío. Una luz azulada y gaseosa rodeaba el contorno de la casa, pero su interior permanecía en la más terrorífica negrura. Mi padre me pidió quedarme fuera y correr en busca de ayuda. Transcurrido cierto tiempo sin noticia de él, entonces entró cruzando el umbral y apartando los retablos de la vieja puerta destrozada. Al cabo de unos angustiosos minutos, el resplandor se extinguió y quedé ante la casa solo y en plena oscuridad, conteniendo el aliento. En ese preciso instante, que me pareció eterno, pude distinguir 3 siluetas, 2 corpulentas de adulto y otra más pequeña, saliendo de la casa. Se trataba de mi padre y mi tío, y la otra silueta, la cual mi tío rodeaba con su brazo protectoramente, era la de un niño. El niño que había desaparecido durante aquella terrorífica noche de Halloween y que solamente podría escapar de la vieja casa abandonada cuando hubiesen transcurrido 5 lustros. Curiosamente, un tiempo que por él no había pasado, pues contaba a viva voz, con cierto temblor, que apenas hacía unos minutos que se había perdido en el sótano de la casa y que no encontraba a sus amigos. Resulta horripilante, ¿verdad? Aquel niño perdido en la casa, una casa abandonada, embrujada, por la cual no transcurría el tiempo. Hasta aquí nuestros cuentos para esta noche de Halloween. Les deseamos los mayores terrores nocturnos.